This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Mantención de limpieza na Tiangue na Magay, desafios siyempre na law del gobierno lokal. Consejo Local ta prepara ordinanza que el regula vendida del liquefied petroleum products. Cuantos negosyante na Tiangue público sobra afectado na night market. Kongresista Cachua el celebra fiesta na Ayala junto na mga residentes na Fonda. Pag-asa ya dale aviso que ta continúa el mal efecto del habagat na syudad. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El mantención de limpieza na Tiangue na Magay, desafío pa siyempre na law del gobierno lokal. Aquí el report de Marifi Tamayo. Ya habla el administrador del ciudad, Percival Ramos, que está siempre grandes desafíos na law del gobierno local el mantención de limpieza na Tiangue público na Magay. Necesita según sila hacer limpieza regularmente para poder quedar limpio el Tiangue. Kaya si hindi según sila hace con hindi puede mirar limpio con el Tiangue. Sí, el limpieza necesita everyday. Pag ito, mira ka ito kay debe limpio. Kasi masking kilaya to asekel, tinebes ang mga mismo ken tabende o ken mga market goers, tinebes taulbida sila kay debe el basura, ponin ang lugar, el mga agua, el butada del agua, debe hindi na kamino, el parking, el mga ano sila. Everyday, asi kita talye el mga el executive assistant pati del market kami na sila, no? Asigun pa kun Ramos, maske durante el market hour, sige siyempre sila limpia na Tiangue. Yaman request segun sila na OCNR para designa un water truck para del Tiangue na Magay. Tausa segun sila con este water truck para man flushing con el Tiangue. Asigun con Ramos, el mismo magata negosyo na Tiangue debe también ayuda na limpieza del Tiangue, especialmente na di ila magakada igual puesto. Y habla si Ramos, ayuda hacia limpieza na Tiangue el Task Force Ordinance. Hindi na kita espera kay legal tarde pa no hay gente, ora tiene gente, limpia kita kay para pwede sila mira na necesita el Tiangue limpio even during del market hour, limpio, hindi aquel after office hour lang el limpieza. Mientras tanto, fuera el asunto de limpieza na Tiangue, ya habla si Ramos que hinay-hinay también ya puede limpiar la administración del alcalde Kimer Olaso con el asunto de illegal collection na Tiangue. Asigun kun Ramos, hindi mas sila ta-recibir reklamo desde el mga ventero y ventera sobre con este asunto. Kasi na parking, tapikura kita alya adentro man park, then si para sa sila, alya sila paga, akil kin gatan issue ticket del treasurer's office. Akil mga stalls, si Cheneta kolekta o akil ta bende na hindi na lugar, so no pwede man sila kolekta, kay mismo kita, tamande kita limpia. Onde na mga kamino-kamino, antes may manada ta bende-bende. So alya ta entra el collection, kay tan allow, o sige, planta Cesari, paga lang. So, tapos kita limpia. Por eso, no hay más silang cosa para kolekta. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Pendiente ahora na Consejo Local el propósito ordinanza kita yaman otor el Consel Paulo Enriquez para regular con el vendida del liquefied petroleum products na syudad.
Según con Enriquez, uno del importante provisión de este propósito ordinanza amo para prohibir al vendida del mga produkto ipone na hindi autorizaw container igual na galon o drums. El Department of Energy ta permite lang asigon mag-autorizaw container el vehikulo debit tiene built-in fuel tank. Asigon con Enriquez, apuera con el gasoline station na Santa Maria kita usa unauthorized mga containers. Observa ele que tiene pa otro mga estasyon de gasolina taas con este. Pero este ordinanza hindi lang para con el gasoline station de Santa Maria, sino para del todo gasoline stations. El pena asigon para del magakien el viola con este amo el revocation del la business permit. Proposed ordinance regulating the sale of liquid petroleum products. Now, hindi ito single out, kaya mention na to aquel gasoline station, sino este ay implementa na entero syudad de Zamboanga. Kaya iyo personalmente, pwede mira, tiene tamen mga otro gasoline station, hindi lang este na Santa Maria, tabende tamen na mga galon-galon idram, which is prohibido. So, por medio de esta ordinanza, ay queda este prohibido ya el vendida other than causal authorized del Department of Energy, pati aquel mga provisions kita pwede dale exemption. Na otra notisya, kwantos negosyante na tiyang ng publiko sobra afektaw na night market. Akil report di Marites Espartero. Man alas 10 del aga inantes, cuantos pesos solamente el puede mira encontrada di señora Warista Warid na su negosyo de gulay na tiyangge publiko. Según con Warista, antes ang sinaora cuando no hay pa el night market, mucho ya el encontrada, pero este mga tiempo afectao el di ilang negosyo. Hindi naman masyado mabenta ang mga kwan namin dito. Yun lang ang kwan ko. Pero yung wala kwan, okay naman. Pero ngayon, yung una, okay. Pero ngayon, hindi naman masyado. Semejante con Warista, amo también el reklamo di señora Rosalie Taupan. Ya tarday man asegun al night market. No hay man sila problema, kay amo también el busca la vida del otro magahente na night market. Amo lang, necesita sila sakripisya na negosyo para na di ila familia. Maskin menos el takumpra kanila por kasa na efekto del night market, pero maskin pakilaya, tiene encontrada. Pero hindi na mas igual como antes, kay antes, ang sinaora man alas 10 del aga, paakabada ya el cuantos sila magulay na estante, pero este presente tiempo, tormento ya. Milat wala kami tanto customer. Aramin ko kami, de antes, lleno kami de gulay. Kasi los demás aquí ka naman ta compra. Alya man adentro na night market. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya prepara el congresista Cachua del Distrito 1 un en grande celebración para del fiesta na Ayala na Domingo, Julio 12. A las 8 del noche na Domingo, el puede man junto con el Team Sikat, Alina Grande Fonda del Barangay Ayala. Y para también mirar con el artista si Paul Sales desde el Manila. Ya prepara también magregalo y sorpresa el congresista Cachua para con el mga vivientes del Ayala. Pag-asa ya dali abiso que el continua mal efecto del habagat na syudad. Aquí el Mi Report. Ta continua el aviso del pag-asa este aga kita abla el ciudad de Zamboanga el continua según experiencia el mal epekto del southwest monsoon o habagat este día del viernes. El experiencia según el ciudad con light to moderate rains mientras mayor parte del ciudad el experiencia también es curana entero día. Afectado también el cercano provincia del Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay y también Zamboanga del Sur. Asigun na pag-asa, mañana Esperanza Sale, afuera del Philippine Area of Responsibility el Tifon Inday, mañana tarde pa. Pero maskin afuera asigun este del par, el Tifon, el tiene siempre que lleva mal tiempo el habagat na syudad hasta na fin del semana. El siguiente na mga noticias. Dos familia afectaw na quema na talon-talon en antes aga. Quema na ciudad subido este año comparando del pasado año a según na Bureau of Fire Protection. Más de 9,000 nuevo placa de vehículo y alyegaya na oficina del LTO na ciudad. Residentes na Brillantes Compound na Santa Maria tapidi que componía el riprap na di ila lugar para evitar na avenida. Este y otros noticias después de cuantos aviso.
For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Fuel up with our Dunkin' Cool combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Kada dia, Lunes hasta Sabado,
Te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Dos familia afektado na kema na barrio del Talon-Talon ni Danantes Aga. Aquí el report di Emil Tuban. Dos pamilya kada apektado na kema na barangay Talon-Talon en Anteaga. Alas 5:45 del aga, ya kema sa St. Michael Lumberyard na Kamanse Drive na barangay Talon-Talon, itiene un casa el partially damage con el kema. Así con este dueño del casa ya sale apektado ta durmi pa ele, iya pwede ili uwi, tamang gritahan niya apuera. Por eso, yaman ayudahan niya sila sa kabalde, iya rega con el fuego. Dormido yo. Pando dispert tayo kay tintang ditahan. Ya bira yo kara mo si taad di ka tinaunlaw. Namo kaya Monday dispert mga bata kay dormido mga bata mo kay Monday sali. Natake may sila naunlaw kanamon ta intel fuego praki. Monday ka na to sali. Ya bira yo ole bido ka kini kami agwa. Pati mga bisinos tamin diamo naki. Ayuda conmigo aquí sila sa kaagwa ayuda tayo rega. Ya responde durante el quema el oficiales del barangay de Talon-Talon, itiene que niya habla kanila, kay por causa na pugera, ya quemaya el entero lugar. Pero el bombero may paabla el causa de este quema, kay taas pa sila la investigasyon con este. Tiene kami pregunta el mga vecinos tiene na pugera daw. Tiene kami niya habla ay mira sa arde lang dayon. El bombero deklara fire under control mga alas 6:10 del aga. Iyan fire out mga alas 7 del aga. El valor del destroce alcanza na 150,000 de pesos. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Kema na syudad subido este año comparando del pasado año a según na bombero. Aquí también el report de Marites Espartero. Base na report del Bureau of Fire Protection, el incidente de quema na ciudad este año subido comparando del pasado año. Na record de Dalimira del pasado año, desde mes de enero hasta el mes de junio, total 301 solamente el registra quema, mientras este año na semejante periodo, total 402 siya. Dentro con este datos de 402 incidente de quema, 127 aquí el structural fire, quiere decir el mga casa ya quema o mga establishmento, mientras 275 el mga non-structural fire. Amo el magata quema poste, grass fire, quema asaba na basura, y magata quema vehikulo. Según con SFO1 Angel Corlan, el portavoz del bombero, más alto este año y registra el grass fire ocurrido desde mes de marzo hasta abril, kay amo el mes sobra de alto heat index ta experiencia na ciudad. Comparando del pasado año, menos el grass fire registra donde más alto el post fire según con Corlan. Este año, según el total structural fire o mga casa ya quema, incluido mga establishmento, tali na 88 desde mes de enero hasta del pasado mes de junio. Mas mucho según mga casa ya quema por causa na linya de kuryente. Por eso, ta-advertir bombero ng mga vivientes el justo usada ng mga appliances si kabausa kita na mga plug. Tanay man kita kanila el proper use del ila appliances. So again, when not in use, unplug. Si tasali kami na nakasa, unplug todo. Appliances naka-plug baka man dyan possibility of man overheat, sina or mga overloading, especially mga tao sa extension wire for prolonged periods of time. Kasi akorda kita, extension wire hindi sa angay usa permanente. Ano lang sa ele, akal temporary use. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga.
Ilagay siguro na mas de 9,000 plaka numero para reemplazar con el magandaan plaka según con el jefe del Transportation Regulation Office Noel Noche. Según con él, ese mga plaka numero reemplaza na mag-ending 890. Aquellos mga green o verde plaka numero o plate numbers puede reemplazar puede di la plate numbers pero aquellos lang asigun magayaristra aquí na syudad. Quiere decir, si na otro lugar sila mandaristra, alya también sila saka, di ila plate numbers. Tiene kita replacement plate, ya liga del 890 up to October. Tiene kita, pero na pa kami man sort out, pero tiene di kaya. About 9,000 plates Manada. O, del 2015, ya si kita replacement plate. Akal mga green plate, pwede kambya. Pero akalaki lang na sa buwang ngayon, kay L8 tala na, doon di sila Residentes na Brillantes Compound na Santa Maria Tapidi que compone el riprap na di ila lugar para ibita avenida. Aquí el report di Marifita Mayo. El momento ta tiene mal tiempo na syudad, una tabi siya si Antonio Consas, sita subiba el agua na rio, allí na di ila lugar na Brillantes Compound na barrio de Santa Maria. Asigun con ele, pirmi ele y di su familia y otros mga residentes na lugar ta esta alerto sita experiencia mal tiempo el syudad. Este por causa kay Recio Según Avenida na di ila lugar. Si Taman Avenida según allí kanila, no hay sila cosa puede hacer sino evacua. Fronto según entra el agua del río allí kanila, desde a quebra el riprap allí na di ila lugar. Ya quebra según este durante pa el tifun paeng. Oh, tabi siya lang kami. Kung sa alya yung agua, ya kurya kami pa riba. Asigun kun Consas, sabe ele que prohibido sila para queda na Cantoy Rio, pero no hay sigun sila donde puede estar sino allí lang. Dekade sigun sila ta queda na lugar. Ya pidi kami para kumpuni lang irasi, para hindi na kami bakwa. Pero no hay man sila aksyon. Esta semana, y experiencia fuerte ulan el ciudad por causa na efecto del tifón Inday aunque hindi directamente afectado el ciudad. El punong barangay de Santa Maria Los Eli Angeles y habla que a mediante con el fuerte aguacero y tiene también día y a subir el nivel del agua de Río del Tumaga, no hay man del mga residentes na lugar el ya queda afectado o ya evacua. Asigun kun Angeles, antes pa man el tifón paeng, daan niya tiene rahadura el riprap na Brillantes Compound, pero ya quebra este durante el tifón paeng del año 2022. So, sayang at kami ngay grande kat era na pero ya quebre kat le. Before pa paeng, mas malo yung paeng niya, ya aumenta pa ele. Kaya crack man kel both sides end to end. No choice kay dibyada mga kel Karen alya. So, no choice, de queda na maagwanta. Ya quebra. Asigun kun Angeles, este lugar ya lang el ta está vulnerable na avenida por causa na kondisyon del riprap. Antes, incluido según el Villa Santa Maria que vulnerable na avenida allí na di ila barangay. Pero desde puede hacer con el Mega Dike, hindi masigun Recio man avenida na Villa Santa Maria. Taroga según ele que puede compone con el riprap allí na Brillantes Compound para ver hindi mas ay sale afectado el mga residentes na lugar cada vez en cuando tiene fuerte aguacero que ta resulta na avenida. Try kita man follow up kun Engineer Chris Navarro de ese no para si Cosel updates or good news. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Un pono el tumba na un residensya na Zone 5 Barrio del Bualan del Ayer. Asigun ko na City Social Welfare Development Officer Maria Socorro Rojas, dos familia con 9 persona el kida apektado na insidente pero no ay asigun kien ya evacua. El fuerte viento con fuerte ulan asigun el causa el tifon Inday al razón porque tumba el puno. Mientras tanto el council o barangay council del Bualan ang kabisa el punong barangay Angelica Inot especial gratitud a CDR Remo por el inseguidas responde. Y ayuda también a CDR Remo con el Barangay Disaster Risk Reduction Management Council conduce el clearing operation para kita con el mga pono encima na techo del casa.
Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Fuel up with our Dunkin' Cool Combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
Barangay oficiales el ayudan acogida contra alboroto mufflers. Aquí el mi report. Ya reporta ayer aquí na di aton notisya acerca el pasada del nuevo ordinanza, esta vez contra alboroto mufflers na entero syudad. El autor del ordinanza el abogado Consel Gian Paulo Enriquez del Distrito 1 ya habla que espera lang sila el firma del alcalde Kimmer Olaso para publica con este reglamento y principia ya con este implementa. Pero este tiempo, el ayuda ya según el mga oficiales del barangay. Plus, of course, el deputization, that will come later. Por eso kanila mapakita ng mga barangay through the ABC president that man-encourage kung el diato 98 barangay. Ay, hindi ka 98 kay Senegali Isla barangay, no? Mga barangays na syudad para man-apply for deputization del Land Transportation Office. Asigun kon Enriquez, por causa na di ila public hearing na mismo konsehulo kangal, el Land Transportation Office o LTO ya abla, kaya pwede man deputize hasta kunal mga opisyales del barangay para ayuda kuhi mga violasyon del trafiko i ordinansa para mas kada efektibo el kampanya kontra mga alboroto tambucho ng pueblo. El first penalty diaton is 3,000 el diaton pena for first time offenders and confiscation del diaton mga mufflers for the use estimate, no? Number 2 is second offense is 4,000 and then 5,000 even recommendation for revocation of driver's license. Recommendation lang. Recommendation. Oo. And then el otro, el na-use, ikaw syempre, 3,000 for na-use. na benta, benta, distribution, manufacture, number 1, syempre, 3,000, 4,000, and then 5,000, and revocation of the business permits. Ya se acorda el Consel Enriquez que si puede kuhita viola el primer violación, el recibí 3,000 de pesos pena y confiscación del tambucho. Segundo, 4,000 de pesos con confiscación del tambucho y el aka-3 violación amo el 5,000 de pesos, confiscación del tambucho y recomendación pa na LTO para el revocación del lisensya de manejada. Entrao también el recibí violación, el taben de mga alboroto tambucho, el mga tienda si puede kuhi. El pulisya aresta con un persona con shabu na bypass operation na Santa Maria anoche. El Station 7 Santa Maria ya conduci el bypass operation junto con otro unit sa alina ilang drive Santa Maria. Ya resulta na aresto desde si Jayron Badula, 37 años, residente del barangay. Yan na su posisyon niya pwede konfiska el aligaw shabu tiene pesa desde 0.5 gramo, tiene valor de más de 3,000 de pesos. Con este sospechado ya lebay la operativa para na custodia del Station 7 Santa Maria. Eskwela Elementaria de Sinunok falta mga maestra asiguna principal. Aquí el report ni Marites Espartero. Más de 3,000 según el población na Eskwela Elementaria del Sinunok este presente. Ya subí el población por causa mucho mga transferis, especialmente na grade 3, donde tiene 25 mga seksyon. Tiene según 97 mga maestro y maestra na mencionado eskwela. Pero si sige-sige, debe tali na 100 o mas asegun con el principal Zosimo Beira Iho. Mucho mga maestro y maestra eleman ia busca greener pasture na Amerika. Y tiene también yaman retardia. El cosa sa sistema al principal tiene mga grade level medyo lampas siya na ratio del 1:35. Quiere decir, un maestro y maestra contra 35 mga estudyante. Pero sobre asegun niya na cada classrooms del un grade level para continuar solamente el edukasyon. Mientras ta espera pa asegun relevo, maestro man o maestra asegun na principal. LD Amon grade 3, palta kami teachers, but the division office, tadali man ka namon additional teachers. So far, receive kami 5 additional teachers, but we still need kasi chene akel mga yan transfer, kay then promote, kabarno ay pa sila replacement. Aumento pa del principal SK Stage 1, Grade 1, Grade 2, Grade 3, amo SL mga grade level ta necesita dali importansya kay amo SL level del basic foundation del mga bata. Stage 1, el ratio di aton is 1:35 kasi. So
taamo si kami tamira ara kay nisisita gayot na kay stage 1 man dali kita importansya kasi ali gayot L Foundation. So aligat kita ponigat man focus gat kita kay na ratio gat sila. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Policía puede recubrir con un cartón de cigarrillo abandonado na kanto y camino del barangay Dictapul anoche. El Station 1 Vitali ya conduce patrulla en el lugar y ya puede con este cartón mira tiene laman de mga cigarrillo. Ese cigarrillo tiene total de 21 rims, tiene valor de total de 45 o más de 45,000 de pesos. Con ese mga cigarrillo y alibaya na di ila estasyon. Buenas noches. Taki al diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Ta continúa lleva mal tiempo el habagat o southwest monsoon aquí na diaton ciudad de Zamboanga. Mayor parte del día el lleva también escura na tiempo, especialmente na costa oeste. El continúa lleva mal tiempo el southwest monsoon hasta na fin del semana. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Tell me cuando. Pendiente ahora na Consejo del Ciudad acerca el ordinanza que regula el uso del mga plastic containers para na de gasolina o crudo que posible causa paggrande quema. Que tal iba peligro ng mga persona envuelto na operasyon y el mga residensya alrededor. Ese el suceso da gasoline station na Santa Maria que yaman viral na social media que mismo el kapitan Los Eli Angeles y representante del bombero na Santa Maria amo el presente na mismo inspeksyon. Klaro mira kita pone ng mga plastic containers que hindi autorizado el mga gasolina y man stock atras del gasoline station que bien delicado. Posible taliba para napantalan, kita se munta ng mga lancha que viaja para na cercano probinsya. De también nuevo na ciudad el mga suceso donde lancha lleno de gasolina y crudo el yakema por causa taman spark na crudo para man start punsuna el di ila mga pump boats. Takorda kita firme o takorda pa kita firme el motorized pump boat yakema na Rio Hondo. Semejante suceso na pantalan del Baliwasan hasta Lega el motorized pump boat na frontera del RT Lim Boulevard. Yan ang mga konkreto suceso. Kita dali mira que modo de delicado si gasolina o crudo el pone na plastic containers. Por eso, bueno ese movimiento na consejo para regular ese clase de operasyon siendo mucho vida y propiedad del gente. El tapone na peligro que si causa grande quema. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el día aton mga noticias para esta noche, Julio 10, 2026. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the
the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.